Alumnos, nuevamente, para poder estudiar la parte final de las leyes de exponentes, pero lo vamos a hacer a través de la operación de la radicación. Brevemente veamos la definición matemática. Dice, la raíz enésima de una cantidad A me va a reproducir una cantidad R si y solo si, en otras palabras, siempre y cuando esa cantidad R elevado al exponente n me reproduzca A. ¿De acuerdo? Un ejemplito, un ejemplito. Si nosotros quisiéramos obtener la raíz quinta de 32, dice, eso va a ser una cantidad tal que elevado a la potencia 5 me reproduzca el 32. ¿Qué número sería? Obviamente 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la quinta me reproduce el 32. ¿Listo? Bien. Aprovechamos para indicar las partes de esta nueva operación. En el caso de n recibe el nombre de índice. En el caso de a recibe el nombre de radicando. También se conoce como cantidad subradical. Y finalmente R, que es el resultado de dicha operación, recibe el nombre de raíz. ¿Sí? Esas son las partes principales de esta operación radicación. Perfecto. Vayamos entonces al análisis de las leyes basados en la radicación. La ley número 6 nos habla de raíz de un producto. Cuando tenemos una expresión de esta naturaleza, dice, eso lo podemos expresar de la siguiente manera. La raíz enésima del primer factor que multiplica a la raíz enésima del segundo factor. Es obvio pensar que si tuvieras más factores, obviamente vas a tener más radicales, pero todos ellos deben tener como índice común n, en este caso. Veamos un par de ejercicios. Quiero desarrollar la raíz cúbica de esta multiplicación 8 por 125. Aplicando nuestra ley correspondiente, hacemos la analogía o la comparación y A está haciendo las veces de 8, en el caso de B, 125. Aplicando la ley correspondiente dice será la raíz cúbica del primer factor, en este caso 8, multiplicado por la raíz cúbica del segundo factor, en este caso 125. Ahora hacemos un cálculo. ¿Cuál es la raíz cúbica de 8? En otras palabras, ¿qué número elevado al cubo me reproduce 8? En este caso, 2. ¿Verdad? Es algo similar al caso que acabamos de ver. Aquí, la raíz cúbica es 125. En otras palabras, ¿qué número elevado al cubo nos reproduce 125? La respuesta obviamente es 5. Finalmente, desarrollamos la operación indicada y queda establecido el valor de toda esta expresión. Veamos un segundo ejemplo. Raíz cuadrada de 4x a la octava. Antes de seguir, cuando nosotros no nos especifican el valor del índice, ¿no? Estamos hablando del índice, queda sobreentendido como acuerdo universal que está el número 2, al cual se lee raíz cuadrada. En efecto, será raíz cuadrada del primer factor 4, que multiplica a la raíz cuadrada del segundo factor x a la octava. Mire, la primera parte es netamente numérico. La raíz cuadrada de 4 obviamente es 2. Y en el caso de la raíz cuadrada de x a la octava, vamos a recordar lo siguiente. El exponente fraccionario, lo vimos la clase pasada. Cuando tú tienes un exponente fraccionario, eso es equivalente a un radical cuyo índice es el denominador de la misma base elevado al exponente m. Eso lo hemos visto anteriormente. Entonces podríamos también expresarlo de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces nuestra base es x y el exponente fraccionario sería 8 sobre 2. No olvidar, acá hay un 2. Y 8 entre 2 resulta ser 4. Una forma también práctica es hacer esto. Como 2 y 8 son cantidades que ambos tienen mitad, podríamos simplificar de esta manera. Mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es 4. ¿De acuerdo? Y nos va a quedar la expresión x a la cuarta, el cual se encuentra aquí. Es una forma más práctica y directa de desarrollar. Pasamos a la ley número 7, donde nos habla sobre raíz de una división. En este caso, dice, este índice va a afectar a cada uno de los términos que conforman dicha fracción. O sea, tanto el numerador como el denominador. Veamos un ejercicio. Tenemos la raíz cúbica de toda esta expresión. Mirando solo el numerador, nada más que el numerador, a su vez tengo, ¿qué cosa? Un producto. Observa bien, tengo un producto. Y según la ley correspondiente dice se debe desglosar en tantos factores
como obtengas dentro del radicando. En conclusión sería la raíz cúbica del primer factor, en este caso raíz cúbica de 27, por la raíz cúbica del segundo factor a la sexta. Y en el denominador hacemos algo similar. La raíz cúbica y nuestro denominador es b elevado a la novena. Bien, hacemos los cálculos correspondientes. Raíz cúbica de 27. ¿Qué número elevado al cubo nos reproduce el 27? Obviamente es el número 3. Y una vez más estamos frente a un radicando donde se puede expresar como un exponente fraccionario, pero lo cual nos permite hacer directamente el cálculo, ¿no? 6 entre 3, 2. Eso sería el exponente de nuestra base A. En otras palabras, A al cuadrado. Una vez más, hacemos mención, puede hacerse también lo siguiente. Tercia 1, tercia 2, y nos queda A cuadrado, que lo tenemos aquí. Algo similar, lo hacemos más rápido entonces. Tercia 1, tercia 3. Entonces, el valor de nuestro denominador será b elevado al cubo. Con lo cual, queda establecido la respuesta respecto a esta expresión. Nuestra siguiente ley trata sobre raíz de raíz, o sea, una secuencia de raíces, ¿de acuerdo? Dice, vamos a multiplicar los índices m por n y vamos a obtener la misma expresión del radicando. En este caso es a. Bueno, tenemos ahí un par de ejercicios, ¿sí? Tenemos un par de ejercicios y vamos desarrollando en función a las leyes anteriormente mencionadas. En este caso, nuestros índices m y n vienen a ser 4 y 3 respectivamente y nuestro radicando vendría a ser toda esta expresión, x a la séptima. Según nuestra ley dice, debemos multiplicar los índices. En efecto, tenemos 4 por 3, 12. Y nuestra cantidad que está en el radicando x a la séptima. Listo. Entonces, la expresión puede quedar así. En algunos casos, resulta que, sobre todo en exámenes de admisión, esta expresión puede escribirse como su equivalente. ¿Pero en base a qué? A lo que es la definición de exponente fraccionario. O sea, puede también escribirse de esta manera. El numerador 7 y el denominador 12. Repito, eso en algunos exámenes de admisión se presentan esas situaciones, ¿no? No necesariamente te lo van a dar así, te pueden dar el equivalente. O has llegado a una expresión de esta naturaleza con exponente fraccionario y en tu respuesta de repente se encuentra con radical, ¿no? Tomar en cuenta esa situación. Bien, hacíamos mención hace un momentito que cuando no se establece el índice debe quedar sobreentendido por acuerdo universal que se encuentre el 2. En efecto, multiplicamos 2 por 2, 4 y por 2, 8. Entonces, el nuevo índice es 8. Y la cantidad que está como radicando en este caso es a la 16. Una vez más, estamos frente a un radical, lo que nos permite obtener un equivalente como exponente fraccionario, que en este caso sería 16 entre 8, 2. Haciéndolo de otra manera, más práctico, octava 1, octava 2. Y ahí se encuentra el resultado de este radical. A al cuadrado. Bien, tenemos a continuación un par de casos particulares. Estos casos vemos, bueno, lo común que estamos observando acá, que son radicales sucesivos. Pero lo que va a diferenciar uno del otro caso es lo siguiente. En el primer caso particular, nuestros radicandos son diferentes. Mientras que en el segundo caso, nuestras bases o radicandos son iguales. ¿Sí? Son iguales. Para cada una de estas situaciones tenemos la expresión equivalente. Bien, vamos entonces desarrollando algunos aplicativos más con estas nuevas leyes de radicación. Nos piden calcular el valor de esta expresión. Observemos algo. Tanto el índice como el exponente de esta base 16 son fracciones mixtas. ¿De acuerdo? Y si bien podemos aplicar la definición, de exponente fraccionario, pero sé que a algunos le va a ser complicado eso, porque estamos frente a fracciones mixtas. Entonces vamos a hallar los equivalentes en fracciones ordinarias, recordando lo que en el curso de aritmética nos enseñaron. 2 por 2, 4. 4 más 1, 5. Entonces el nuevo numerador es 5 y nuestro denominador se mantiene como 2. Entonces, 2 enteros, 1 medio es equivalente a 5 medios como fracción ordinaria. Nuestra base
se mantiene invariable, 16, y el exponente de dicha base también implica hacer un cambio equivalente respecto a una fracción ordinaria. En efecto tenemos 4 por 1, 4, sumado a 1 será 5, y mi denominador en este caso viene a ser 4. Listo. No olvidemos que estas expresiones son las fracciones ordinarias que corresponden a estas expresiones o fracciones mixtas. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Habíamos establecido en la clase anterior que un radical puede ser expresado en exponente fraccionario. Eso es uno. También habíamos mencionado, como en este caso, que en ese radical tú puedes ir simplificando. Y eso es lo que específicamente vamos a hacer a continuación, para hacerlo un poquito más práctico. Entonces, podríamos simplificar de esta manera. Quinta te va a salir 1, quinta tienes 1. Por acá, mitad 1, mitad 2. En conclusión, toda esta expresión va a quedar equivalente a esta manera. 16, 16, y el nuevo exponente será un medio. Un medio. Miren, toda esta expresión se ha reducido a esto. Exponente fraccionario implica hablar de un radical. El índice es el denominador, 2. La base, 16. Y el exponente, la unidad. ¿Y cuánto es esto? 4. Simplemente 4. Con lo cual también queda ya desarrollado nuestro problema. Bien. En el desarrollo de las ecuaciones normalmente aplicamos el principio de transposición de términos. ¿Qué significa esto? Cada vez que pasamos una expresión de un miembro a otro, lo hacemos con la operación contraria u opuesta. En este caso, tenemos una fracción que equivale a una división. Entonces, esta expresión que se encuentra dividiendo la unidad, pasaremos al otro miembro multiplicando. En efecto, nos va a quedar en la primera parte la unidad, y ahora este radical lo pasamos al segundo miembro, que a su vez lo vamos a escribir con la operación equivalente basado en el exponente fraccionario. En este caso, 1 sobre 3x. Estoy aplicando la definición de exponente fraccionario. Esto va a ser multiplicado por este otro radical que también lo vamos a transformar con su exponente fraccionario. En el caso del numerador será 3 y nuestro denominador x menos 5. Bien, pero acá hay un detallito. Estamos frente a un producto de bases iguales. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Aplicando nuestra primera ley de potenciación. Dice lo siguiente. Si estás frente a un producto de bases iguales, debes colocar la misma base y sumar los exponentes. En este caso, 1 sobre 3x debes sumar a la fracción 3 sobre x menos 5. ¿Y a cuánto igualamos esto? A la unidad. Bien, miremos lo siguiente. Cuando dice calcular x, nos damos cuenta que nuestra incógnita se encuentra en el exponente. A este tipo de ecuaciones se le llama ecuación exponencial. Para poder desarrollar ese tipo de ecuaciones, uno de los principios que establece es lo siguiente. Tus bases deben ser iguales. Necesariamente deben ser iguales. Pero acá hay un detalle. A no puede ser igual a 1. Es más, ¿por qué me baso en eso? Porque eso es condición del problema. Dice A no puede ser 1. ¿De acuerdo? Ahora, inicialmente de repente nos ponemos un poquito tristes, pero no. Miren, lo que pasa es que esta unidad yo me la imagino de esta manera. Como A a la 0. ¿Basado en qué? En la definición de exponente 0 o exponente nulo. Vimos en nuestra clase anterior. Dice todo número tal como A que no sea 0, mira, que no sea 0, elevado a la 0 va a ser igual a la unidad. En conclusión, ya tengo ahora bases iguales. ¿De acuerdo? Ya tengo bases iguales. En conclusión, procedemos a igualar los exponentes. Igualar los exponentes implica plantear una ecuación, que sería el siguiente. La inversa de 3x sumado con la fracción 3 sobre x menos 5, eso debe ser 0. Y ya está planteada nuestra ecuación. Bien, seguimos aplicando la transposición de términos. Esta expresión que está sumando, pues vamos a pasar al otro miembro restando. Y una forma práctica, por si acaso, cuando tú pasas una diferencia o quieres hallarle lo opuesto,
simplemente inviertes ese orden y va a quedar como 5 menos x. Ya no x menos 5, sino 5 menos x. Haciendo el producto cruzado correspondiente tendríamos lo siguiente. 3x por 3, 9x. 5 menos x por 1, 5 menos x. Miren, y ya tenemos una ecuación de primer grado con una sola variable. Seguimos con la transposición de términos. 9x más una vez x, 10x. Y esto dice vale 5. ¿De cuánto hablamos? De 5 décimos, que si tú simplificas quinta y quinta, vas a obtener un medio. Y eso viene a ser la solución de nuestro problema. Bien, pasamos a nuestro último problemita, ¿sí? Con lo cual estamos cerrando este tema de leyes de exponentes. Miren, en este caso tenemos una división de radicales. En el caso del numerador, estamos hablando de este caso particular. ¿Por qué? Porque las bases son iguales. ¿De acuerdo? Habíamos mencionado también, por otro lado, que cuando no nos especifican, el valor de los índices, se asume que es 2. Entonces vamos un poquito a redundar, pero lo hago para poder aplicar la fórmula. Entonces nuestros índices son 2, 2, 2 y 2. Y en el caso de los exponentes de esta base x, en cada uno de ellos que tenemos la unidad 1, 1, 1 y 1. Entonces, aparentemente esta formulita resulta un poquito difícil de aprenderlo, pero mira, no tienes que aprenderte de memoria, porque esto es una secuencia de multiplicaciones y sumas de manera alternada. En efecto, mira lo que vamos a obtener. Esta expresión es equivalente a, dice, el nuevo índice es el producto de multiplicar los índices anteriores, m por n por p. Ahí lo tenemos. En este caso, ¿cuál será? 2 por 2 por 2 y por 2, o sea, 16. Nuestra base sigue siendo el mismo, o sea, en este caso, x. Ahora, esta secuencia, esto, no te confundas, mira, es sencillo. La primera operación empieza multiplicando, pero a partir de a. O sea, del primer exponente de la base x. En este caso, ¿de quién hablamos? Del 1. Ahí empieza. Esto viene a ser a, ¿sí? Entonces la secuencia dice multiplica, suma, y así sucesivamente. En efecto, tendremos lo siguiente. A ver, pasemos juntos. Empezamos multiplicando. 1 por 2, 2. 2 más 1, 3. 3 por 2, 6. 6 más 1, 7. 7 por 2, 14. 14 más 1, 15. Entonces esto queda con exponente 15. Todo ese numerador es equivalente a esta expresión. Y en el denominador, mira, tenemos raíz de raíz. Ley número 8. Nuestro nuevo índice es el resultado de multiplicar 2 por 8. En otras palabras, estamos hablando de 16. Y mira, en el caso de nuestro radical, x a la 15. Oh, sorpresa, resulta que estamos frente a una división de una expresión dividida entre sí misma. Toda expresión dividida entre sí misma será igual a la unidad. Con lo cual hemos llegado a establecer la respuesta de este problema. Alumnos, termino solamente mencionando de que en el mundo de la matemática, específicamente del álgebra, por ser un curso de repente donde fusionan números y letras, una de las claves para poder tener éxito en esto es la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, en este tiempito creo que hay que practicar bastante, porque de eso va a depender el éxito, ¿no?, de cada uno de ustedes, y sobre todo pensando en que ya nos estamos preparando para un reto muy grande. No me refiero para tu examen semanal, mensual, bimestral, me estoy refiriendo para tu examen de admisión. Así que tomar en cuenta esto, ¿sí? La parte práctica será enviado a través de un archivo que la institución te lo debe hacer llegar, y en base a esa práctica espero tengas, digamos, dominio en este tema de las leyes de exponentes. Así que hasta aquí hemos llegado al final y nos veremos en un siguiente capítulo de manera próxima, que espero sea lo antes posible. Éxitos en lo que desarrollas y será hasta entonces.